Agárrense porque a los listillos del gobierno se les acabó el recreo. Rocío Nale descubrió a varios funcionarios cobrando doble nómina y advirtió que los va a correr a todos. Se le aguó la fiesta a las ratas de la oficina, pero el chisme sabroso está en el Senado. Los Yunes y el PAN se sacaron los trapitos al sol en un pleito de lavadero. Entre gritos de traidores y muertos de hambre, pues política o Laura en América. Y aguas, que la tranza no tiene límites. El político veracruzano de la maceta, sí, Antonio del Río, resultó ser una fichita. Le cayó la voladora por secuestro agravado. Mientras tanto, en el norte, a César Duarte, la justicia se lo llevó de corbata y se queda en el bote por lavar dinero con sus vacas. ¡Que les caiga toda la macana! Quédense, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. ¡Arrancamos! Ratas de dos nóminas, sí. Agárrense porque, como decía Paquita la del barrio con su canción de rata de dos patas, aquí aplica pero rata de dos nóminas, porque se acabó la fiesta para muchos que pensaban que podían burlar al sistema. La gobernadora Rocío Nale acaba de soltar una bomba que va a dejar a varios sin dormir en Veracruz. ¿Pero cobraban en dos dependencias? Sí, cobraban en varias dependencias. Como... Oiga, pero algunos se están quejando que ellos sí trabajan y que no les No, pero están no llegando pueden el recurso. trabajar en dos dependencias. No, eso no puede como ser. el caso de Lady maestros Sehum, que que están cobraba en la Secretaría de Gobierno, Sí. se cobraba. No, ella cobraba en uno. ¿Y la Lady? tenía? Sí. No, bueno, mejor les doy el dato con Cefiplan, pero sí. Y es que imagínense ustedes, resulta que había gente dentro del gobierno estatal que se sentía muy lista, cobrando no uno, sino dos sueldos al mismo tiempo en diferentes dependencias. Así como lo escuchan, esto salió a la luz gracias a los trabajos para implementar la famosa nómina única. Al cruzar los datos, ¡sorpresa!, votaron los nombres de quienes estaban recibiendo pagos simultáneos y la gobernadora no se anduvo con rodeos. Informó que la Secretaría de Finanzas, la famosa Cefiplan, ya está preparando las denuncias penales correspondientes. Y no crean que solo les dijeron, oigan, ya no lo hagan. No. Rocío Nale explicó que estas personas ya fueron separadas del servicio público, o sea, despedidos. Pero la cosa no para ahí, porque el asunto se va a ir por la vía legal. La gobernadora fue muy clara al decir que es inadmisible que un empleado esté cobrando en dos áreas gubernamentales a la vez. Eso, aquí y en China, no está permitido. Y aunque la gobernadora no quiso dar cifras exactas de cuántos son ni en qué oficinas estaban escondidos estos dobleteadores, sí confirmó que la instrucción es investigar a fondo y proceder con todo el peso de la ley. Se acabó la impunidad administrativa, pero esperen porque la limpia no es solo con los empleados administrativos. Rocío Nale también puso el dedo en la llaga con el tema de los jueces y notarios, especialmente con aquellos que han sido señalados por cosas muy turbias, como despojos de propiedades en Jalapa. La gobernadora recordó que aunque los jueces sean elegidos por voto popular, eso no les da patente de corso. Existe un comité de disciplina que los vigila y si se les comprueban irregularidades, pueden ser sancionados, multados o de plano removidos del cargo. De hecho, ya pidió una lista en la mesa de seguridad para revisar con lupa quiénes están actuando mal. Así que el mensaje es clarísimo. Ya sea cobrando doble nómina o usando una notaría para quitarle sus terrenos a la gente, el gobierno actual asegura que no va a tolerar más abusos. Parece que ahora sí, el que la hace, la paga. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que veremos a funcionarios en la cárcel por esto? ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Yunes contra el PAN. Sí, se puso color de hormiga el Senado de la República, porque lo que vimos esta semana
no fue un debate legislativo cualquiera, fue un pleito callejero con micrófono en mano. Miguel Ángel Yunes Márquez y los panistas se dieron con todo, sacando los trapos más sucios al sol a más de un año de la polémica reforma judicial. Todo empezó porque Marco Cortés, el ex dirigente del PAN, no pudo aguantarse las ganas de soltar veneno. Y la falta de honor. Hubiéramos podido proponer a Yulen Rementería para su reelección. Seguramente no hubieran traicionado a México. Mientras discutían la ley de aranceles, Marco acusó a Morena de usar una mayoría comprada y claro, la pedrada iba directa para Yunes Márquez. Yo respeto a quien llegó aquí al Senado de la República con el voto de Morena, pero a quienes llegaron con el voto de la oposición, habiendo firmado un compromiso de venir a defender los contrapesos, los equilibrios de poderes, pero ¿qué ganó? Ganaron las órdenes de aprehensión y el miedo, y seguramente que había cola que les pisaran. Marco Cortés dijo que no podía respetar a los que chapulinearon y que se vendieron por dinero o por miedo a órdenes de aprehensión. Pero si pensaban que Yunes se iba a quedar callado, se equivocaron. Hoy, después de vivir toda esta difícil circunstancia, quiero decirlo con toda la fuerza de mi ser, volvería a votar en el sentido que lo hice y apoyar con mi voto a la presidenta de la República, por favor, y a quienes forman parte de su movimiento de transformación. El senador veracruzano subió a tribuna y visiblemente molesto los tachó de cobardes y linchadores. Yunes dijo que llevaba mucho tiempo guardando silencio, pero que ya no más. Defendió su voto a favor de la reforma judicial y escuchen esto. Aseguró que lo volvería a hacer para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Morena. Los miserables que patrocinaron la campaña en contra nuestra hoy han quedado reducidos a lo que han sido siempre, a nada, a cero. Y aquí es donde la cosa se puso personal, porque Yunes llamó miserables a sus ex compañeros del PAN. Les recordó algo que les dolió en el alma, que fueron los Yunes quienes levantaron al PAN en Veracruz durante 20 años, dándoles más de 7 millones de votos. Les dijo en su cara que son unos mediocres burócratas que llegaron a sus puestos plurinominales gracias al trabajo de su familia. Quisieron obligarme a dar mi voto para que ellos cumplieran con el compromiso. Primero, me ofrecieron convertirme en héroe. Después me lincharon públicamente. El ambiente estaba tan tenso que la presidenta de la mesa directiva tenía que pedir orden. Pero entre gritos, Yunes remató diciendo que son pequeños, chiquititos, muy chiquititos y advirtió que no se va a callar nada, que cada vez que lo ataquen, él va a responder el doble de fuerte. Queda claro que la herida entre los Yunes y la dirigencia nacional del PAN no solo no ha sanado, sino que está más infectada que nunca. Y mientras ellos se pelean por ver quién es más traidor o más cobarde, la política mexicana sigue siendo este espectáculo que a veces da pena y a veces da risa. ¿Ustedes a quién le creen más en este pleito de vecindad? Noticias locales. Ten huevito, sí. La familia es la familia. Y en la política veracruzana, eso se respeta a muerte. Fernando Yunes Márquez salió con la espada desenvainada a defender a su hermano, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, después de que lo volvieran a llamar traidor por apoyar las iniciativas de Morena. Y miren, no se guardó nada contra la dirigencia del PAN. Fernando fue muy claro. Para él, las acusaciones de Marco Cortés son pura fantasía. Y si vamos a la realidad, pues él ganó 2 veces Boca del Río. Yo recuperé el distrito. Con ustedes. Con el PAN. Ajá. Yo recuperé el distrito local de Boca del Río cuando estaba perdido. Cuando fui candidato a senador es la primera vez que se le ganan votos al PRI. Después recuperé la alcaldía de Veracruz después de 10 años. Mi papá gana por primera vez la gobernatura de Veracruz. Entonces no es una idea, son los resultados que ahí están, puros y duros. Aseguró que su hermano no es ningún traidor, sino uno de los hombres más inteligentes y honorables que tiene el Senado. Su argumento principal son los resultados.
dice que no es cuestión de ideas, sino de números puros y duros. Y ahí empezó el recuento de los daños, porque Fernando les recordó a los panistas que su familia ha ganado elecciones que parecían imposibles. Mencionó cómo su hermano ganó 2 veces Boca del Río, cómo él recuperó el puerto de Veracruz después de una década perdida y cómo su papá, Miguel Ángel Yunes Linares, logró la gubernatura histórica. Básicamente les dijo: nosotros ganamos en la calle, ustedes no. Y sobre el tema de votar con Morena, Fernando tiene una postura muy pragmática. Dice que sería una locura votar en contra de algo solo por ser oposición, y si la propuesta es positiva para el país, pues adelante. Para él eso no es traición, es lógica política. Defendió el derecho de los legisladores a analizar las propuestas y no a actuar como robots partidistas, pero lo más picante fue el reto directo que le lanzó a Marco Cortés. Fernando se burló de que Marco diga que fue un error darles cargos a los Yunes, y la respuesta de Fernando Yunes fue con este desafío. No, él no nos dio absolutamente nada, al contrario, nosotros le hemos dado mucho al PAN y los puestos que hemos tenido nos los hemos ganado. ¿Por qué no se lanza el de candidato a alcalde de Morelia? ¿Perdería? ¿Perdería si se lanza? No sé. Bueno, porque por eso hay que sale, lanzas el reto. Hay que tener los huevitos para lanzarse. Mientras tanto, Miguel Ángel Yunes Márquez sigue en su postura de que es víctima de un linchamiento mediático por parte de mediocres burócratas que nunca han ganado una elección de mayoría. La dinastía Yunes está dejando claro que no se van a dejar pisotear por la cúpula panista y que van a defender su capital político con uñas y dientes. Esta guerra interna del PAN parece no tener fin y los Yunes están demostrando que con o sin partido siguen siendo un grupo de poder que no se achica ante nadie. Noticias locales. El negocio familiar de Duarte. Sí, se le acabó la suerte al exgobernador porque después de una audiencia maratónica que duró nada más y nada menos que 15 horas, una jueza federal decidió que César Duarte se queda tras las rejas. Así es, le dictaron prisión preventiva justificada y no en cualquier lugar, sino en el penal de máxima seguridad del Altiplano. El tema central aquí es el lavado de dinero, y es que la Fiscalía General de la República lo acusa y tiene acusaciones muy, pero muy fuertes. Decían que el dinero era para apoyar al sector ganadero, pero esos recursos terminaban presuntamente en empresas donde él era socio mayoritario, o sea, dinero público que acababa en negocios privados del gobernador. Y no crean que lo hacía solo. En la investigación salieron a relucir nombres de empresas como Unión Ganadera Regional División del Norte y una financiera del mismo nombre. También aparecieron empresas de hidroponía y pavimentos donde, fíjense bien, su esposa, Berta Olga Gómez Fong, era socia mayoritaria. Todo quedaba en familia literalmente. La defensa de Duarte intentó invalidar la orden de aprehensión, pero la jueza dijo no. También pidieron más tiempo para resolver su situación jurídica, así que será hasta este sábado cuando sepamos si lo vinculan a proceso formalmente o no. Pero por ahora, el ex gobernador priista duerme en una celda de alta seguridad. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, porque recordemos que a Duarte lo detuvieron circulando tranquilamente por Chihuahua hace poquito. Y esta nueva acusación se suma a todo el historial de desvíos que se le imputan de cuando gobernó entre el 2010 y 2016. Parece que el pasado siempre te alcanza, sobre todo cuando faltan millones en las cuentas del Estado. Es increíble ver cómo se usaban esquemas tan complejos para presuntamente enriquecerse a costa del erario. 74 millones de pesos que debían ser para los ganaderos y terminaron, según la Fiscalía, en la bolsa del gobernador. Hay que estar muy pendientes este sábado para ver si el juez confirma el proceso. Noticias locales. Político secuestrador en Veracruz. Sí, esta historia parece sacada de una película de crimen, pero desgraciadamente es la realidad política de Veracruz. Antonio del Río Argudín, quien fuera dirigente municipal del PRD y del extinto partido Podemos, está hundido hasta el cuello
Si ya estaba en problemas por amenazar a una mujer, ahora la fiscalía le acaba de imputar un delito mucho más grave: secuestro agravado. Seguramente recuerdan a este personaje porque en octubre se hizo viral un video donde se le veía apuntándole con un arma de fuego a una vecina, todo por un pleito ridículo sobre dónde poner una maceta. Desde ahí ya sabíamos que este señor era peligroso, pero pues bien, resulta que eso era solo la punta del iceberg. Este jueves, la Fiscalía General del Estado le notificó una nueva orden de aprehensión. Lo acusan de un secuestro ocurrido en diciembre del 2020 en la colonia Las Bajadas. Según la investigación, este político, junto con otras 2 personas, privó de la libertad a un hombre para exigirle dinero a cambio de soltarlo. La víctima narró que vivió horas de terror a bordo de un vehículo propiedad del político, sufriendo violencia y amenazas de muerte si no pagaba el rescate. El juez no dudó ni un segundo y le dictó prisión preventiva oficiosa. Así que, aunque quiera, no va a salir pronto de la cárcel. Es impresionante el perfil de este sujeto, porque pasó de ser un dirigente partidista que repartía despensas en la pandemia y buscaba el voto de la gente a ser señalado como un criminal violento. Su carrera política estuvo llena de brincos del PRD a Podemos y coqueteos con el PAN, pero siempre rodeado de escándalos. El caso de la maceta ya era indignante. Un político usando sus influencias y un arma para intimidar a una ciudadana. Pero descubrir que presuntamente se dedicaba a secuestrar gente para sacar dinero ya es otro nivel de descomposición. Se mantuvo oculto unos días antes de su primera detención, pero la justicia lo alcanzó. Antonio del Río es el ejemplo perfecto de por qué la gente desconfía tanto de algunos políticos locales. Personajes que usan el poder no para servir, sino para delinquir y abusar. Y ahora tendrá que enfrentar 2 procesos penales muy serios tras las rejas. ¿Cuántos más como él habrá escondidos en la política? Noticias locales. Narcodrones atacan a Veracruz. Sí, lo que antes veíamos en guerras lejanas o en películas de acción ya es una realidad en nuestro estado. Los criminales han evolucionado y ahora están usando narcodrones para atacar en Veracruz. Y las cifras son alarmantes. En lo que va de este 2025 ya se registraron 8 ataques con drones cargados de explosivos. Esto coloca a Veracruz en una lista negra junto a estados como Michoacán y Guerrero, donde esta táctica ya es común. Pero, ¿por qué drones? Pues porque son baratos, fáciles de comprar en cualquier tienda y, lo peor de todo, muy difíciles de detectar antes de que sea demasiado tarde. El caso más reciente y que nos puso los pelos de punta fue el pasado 10 de octubre en Papantla. Imagínense el miedo de los vecinos de la colonia Santa Clara cuando empezaron a caer explosivos desde el cielo. Aunque solo hubo daños materiales, el mensaje fue muy claro: pueden atacar donde quieran y como quieran. Y no son hechos aislados. También atacaron el penal de Tuxpan 2 veces y hasta una patrulla de la policía en Coxquihui. Incluso la casa de un alcalde electo fue blanco de estos aparatos. Es una estrategia de terror que ha crecido más de 5000% a nivel nacional en los últimos años. Es una auténtica locura. Pero lo preocupante es que mientras los ataques aumentan, los decomisos son mínimos. En Veracruz, este año, solo se ha logrado asegurar un dron y 7 explosivos en un operativo en Espinal. Es como buscar una aguja en un pajar. A nivel nacional, la Sedena ha incautado más, pero siguen siendo muy pocos comparados con la cantidad de ataques reportados. Originalmente, esta tecnología la usaban cárteles en el occidente del país, pero ya se extendió a nuestra zona. Es el crimen organizado modernizado y modernizando sobre todo su arsenal, mientras las autoridades apenas le están agarrando el modo a esta nueva amenaza aérea. Da de verdad miedo pensar que algo tan inofensivo como un dron de juguete pueda convertirse en un arma letal en manos equivocadas. La seguridad de Veracruz enfrenta un reto tecnológico urgente. ¿Ustedes se sienten seguros sabiendo que el peligro puede venir desde arriba?